Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta hora novena. Bendito y maravilloso, Señor. Grande y maravilloso, Señor. Digno de honor y digno de alabanza. Santo, santo, santo. Oh, maravilloso Dios Todopoderoso, majestuoso. Gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias en esta preciosa tarde, la hora novena. Padre, te alabo y te bendigo y te doy gracias por cada uno de los que se conectan en esta tarde, a esta hora novena, a esta transmisión, a esta plataforma profética que tú nos permites, Señor amado, desarrollar desde esta península de la Florida en Estados Unidos, Norteamérica. Te damos las gracias, honor y alabanza. Pido, Señor amado, que satisfaga la necesidad de hombres y mujeres, Señor, que se conectan y que van a oír y van a ver, Padre amado, y que van a conectarse con nosotros en esta hora novena. Te pido, Señor amado, que les seas, Dios mío, propicio a su necesidad en el día de hoy, a la hora que oigan, a la hora que vean, que puedan experimentar, Señor amado, tu intervención de manera notoria, en manera extraordinaria, sobrenatural, y que seas tú, Señor, glorificado. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Te invito a que fluyas y que llegues, Señor, a la necesidad de cada alma, de cada familia, de cada nación que puede conectarse. Padre, gracias por tu obra en esta tarde, en esta nación americana. Gracias, Señor amado, por intervenir y guardar, Señor, al presidente de esta nación y a los que trabajan en cada estado de esta nación de Estados Unidos, Norteamérica, cada gobernador, a cada alcalde, a cada uno de los que tiene que ver con el gobierno de esta nación americana. Yo te doy gracias por tu protección y te doy gracias, Señor amado, por tu intervención en favor de que todos y cada uno de ellos oiga y reciba tu palabra, oiga y reciba, Señor amado, tu llamado, y puedan, Señor, ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Trabaja, Señor, y edifica esta nación. Trabaja y vela esta nación, porque si tú no lo haces, Dios amado, Dios eterno, en vano vela la guardia, en vano trabajan los que trabajan. Padre, pero si tú estás, Señor, sobre esta nación y tú la diriges, tú la velas, tú la guardas, tú la levantas, tú la prosperas, Señor amado, será una nación que disfrutará de tu bendición permanentemente, mientras tú seas, Señor amado, Rey, Señor y Dios de esta nación. Y en este momento yo te doy gracias y te alabo y te bendigo. Y pido por cada una de las naciones que a la distancia pueden ser también bendecidas y pueden ser también, Señor, intervenidas para que sean naciones bendecidas por ti. Te doy gracias en esta tarde, en el nombre de Yeshua Mashiach. Gracias por los que se van a conectar, gracias por la hermana María Rosado que está ahí conectada, gracias por tu hijo evangelista Manuel Ortiz que está ahí conectado. Los bendecimos a ambos y a todos los que se van a conectar, Señor amado, también como ellos, y que van a oír y van a recibir la poderosa palabra tuya. Gracias por lo que estás haciendo en la familia de María. Gracias por lo que estás haciendo en la familia de tu hijo, el evangelista Manuel Ortiz Cano. Te doy gracias, Padre, los bendecimos y te damos gracias por la salvación a esos parientes de ellos, a esa familia que está lejana, Padre, pero que no estás lejos de ti, porque tú, Señor amado, le estás saliendo al encuentro para salvar, para libertar, para socorrer, para intervenir, para que te conozcan, Señor amado, y lo declaro hecho en el nombre de Yeshua HaMashiach. Padre, y te damos las gracias en esta preciosa hora novena. Dios mío, un día marcado por tu favor, un día marcado por tu benevolencia, un día marcado por tu amor, un día marcado, Señor amado, para la humanidad, donde tú una vez más, Señor amado, le muestras tu favor, le muestras tu compasión, le muestras tu poder, porque tú no quieres la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Tu propósito está en dar vida, tu propósito está en salvar, tu propósito está en levantar,
Tú no te complaces con el que se postra. Tú no te complaces, Señor amado, con el que cae. Tú no te complaces con el que muere. Señor, a menos que sea redimido por la sangre del Cordero. Porque para ti, Señor amado, el deleite tuyo es dar vida. Porque tú eres vida. Y no puede venir nadie a ti y quedarse muerto. Todo aquel que viene a ti pasa de muerte a vida. Porque tú eres la vida. Tú eres el dador de la vida. Y nadie puede, Señor amado, estar delante de ti y permanecer muerto. Por eso en el día de hoy es un día de vida. En el día de hoy es un día de salvación. En el día de hoy es un día notorio donde tú has establecido tu favor y has mostrado y estás mostrando tu intervención extraordinaria para salvar, para sanar, para libertar, para formar, para dar forma, para continuar dando forma. Y te alabo y te bendigo, y te alabo y te exalto, y te damos gracias. Gracias en esta preciosa tarde, Señor amado, por los que se conectan. Gracias por los que se conectan. Gracias por esta palabra, Señor amado, que tú nos has permitido traer en el día del martes y en el día de hoy, Señor, a la hora novena. Yo sé que tú estás trabajando con los que están ahí, Señor amado, oyendo y anhelando recibir más. Por eso te bendigo y te alabo y te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria, honor y alabanza a ti, admirable Dios Todopoderoso, majestuoso, maravilloso, soberano. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Saludo a cada uno de los que está por ahí conectados. A nuestra hermana María Rosado, te bendecimos. Al evangelista Manuel Ortiz Cano, te bendecimos y damos gracias a Dios por sus vidas y por los que van a añadirse ustedes. Vamos a continuar con el tema que estábamos hablando el martes, con el favor del Señor, el cual le titulamos Camino al lugar santísimo. Habíamos hablado mirando esas figuras que están establecidas en el tabernáculo, aquella estructura que es una copia es una réplica del tabernáculo celestial que Dios le diera a Moisés en cierto momento de su vida, ¿verdad? Cuando estaba formando la nación de Israel allí en el desierto, como describe las Escrituras. En el antiguo pacto, Dios le permitió a Moisés ver el tabernáculo en el reino de los cielos y le dio instrucciones y le dio órdenes de que hiciera una réplica y la construyera en la tierra. Pero ¿qué propósito había en aquella réplica? ¿Qué propósito hubo en aquel tabernáculo, en la primera morada de Dios con los hombres en la tierra? Eso fue aquel tabernáculo. Eso fue aquella estructura hecha en una manera sencilla, en una manera humilde, pero allí había encerrado un gran propósito, un gran beneficio para toda la humanidad, y era la muestra visible y tangible de lo que vendría en el futuro para Israel y de lo que vendría para la humanidad completa, que era el sacrificio perfecto de Yeshua en el madero, en el Calvario, en la cruz del Calvario. El sacrificio perfecto. Porque ¿qué se estableció en el tabernáculo? Era un lugar de sacrificio, donde en la primera parte, porque si recordamos, estaba compuesto de 3 partes. Escucha bien, el número 3 en el día de hoy, muy interesante que haga memoria o lo consideres. Hoy es el día 3 y es el mes número 3 y es la hora 3 p.m., la hora novena, y la hora novena se compone de 3, 3, 3 y hace 9, la hora novena. Por eso es muy importante esta hora, esta transmisión y esta revelación del Espíritu Santo, porque el tabernáculo estaba compuesto de 3 partes. 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. 3 partes. En cada una de las partes había un simbolismo, hubo un simbolismo, y había una razón de cada una de
de esas partes. En el lugar A, en el lugar principal, en la entrada inicial, debo de decir, el atrio, estaba el altar de bronce, que era el altar del sacrificio, y estaba el lavacro. Esos dos muebles estaban en el atrio. El altar, escucha bien, de bronce, porque representaba la humanidad de Cristo. Por eso era de bronce, bronce, que no es un metal puro, es un metal compuesto, bronce. Y también estaba el lavacro, que estaba lleno de agua limpia, y servía como un espejo, servía como el lugar donde se lavaba el sacerdote antes de entrar al lugar santo. Y ahí vemos el altar de bronce, el altar de sacrificio, el lavacro. Eso lo hablamos la semana pasada. Luego entraba al lugar santo, que era la segunda parte, donde vimos que el sacerdote era el que entraba. Y todo el pueblo podía entrar al atrio. Todos los que venían a adorar, podían adorar desde el atrio. Todos los que venían a traer su ofrenda para el sacrificio, podían entrar hasta el atrio. Una vez que llegaban al atrio y traían su ofrenda para el sacrificio, ya no podían pasar a la segunda parte. Tenían que salir del atrio y regresar a su morada. Pero el sacerdote era responsable de tomar aquella sangre de aquel sacrificio y llevarla adentro del lugar santo. Y allí se rociaba la sangre. En aquel lugar había una mesa de los panes, había un candelero de oro de 7 brasas, 7 brazos, con una lámpara encendida a cada brazo, 7, y el número 7 en Isaías 11:2, sabemos que está hablando de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo, así como Juan en Apocalipsis habla de los 7 Espíritus de Dios. Aquel número 7 en el candelabro, porque era la única lumbrera de todo el tabernáculo, y estaba ¿dónde? En el lugar santo, donde el sacerdote entraba. El sacerdote entraba con sangre, y el sacerdote entraba con canto, el sacerdote entraba con alabanza, el sacerdote estaba llamado a interceder. Por eso había un candelabro que le daba la luz, y él podía ver dónde estaba la mesa de los panes, la mesa que tenía 12 panes en específico, porque cada uno de esos panes representaba a cada una de las tribus de Israel. Pero tenía que haber luz para él poder ver lo que estaba de frente, la mesa de los panes. También tenía que haber luz para que pudiera ver el altar de oro que estaba ahí, que es también el altar de incienso. Y este altar de oro, este altar de incienso, estaba entre el lugar santísimo y el lugar santo, estaba frente al velo. Pero el sacerdote lo podía ver, el sacerdote podía oficiar su actividad, porque tenía luz para hacerlo del candelabro que representaba al Espíritu Santo. Recuérdense que el fuego nunca se podía apagar, porque si el día que faltara el aceite en el candelabro, la llama se apagaba, y aquella llama no se podía apagar, porque el día que se apagara esa luz, se acababa el aceite y se apagaba la luz, ¿qué pasaba? El sacerdote no podía ver, el sacerdote no podía ministrar, el sacerdote no podía hacer su parte. Es de la misma manera que en el día de hoy, si el Espíritu Santo, que fue representado por aquel candelabro en el lugar santo, no está con nosotros y no está en nosotros, y no produce la luz que Él debe de producir, el poder que Él debe producir, nosotros no podemos hacer nada como sacerdotes de Cristo ahora, como sacerdotes del reino de los cielos aquí en la tierra, porque cada hombre que está en la tierra, cada padre de familia es llamado a ser un sacerdote de su casa. Pero para poder ministrar, el sacerdote necesita al Espíritu Santo. Entonces, ahí está representando el dolor, representando lo que era, está todo representado en el lugar santo, en los panes, está representado en el aceite, porque la vid tenía que ser machacada para que el aceite fresco fluyera de donde se adquiría para alimentar la lámpara, que a su vez alimentaba el fuego de la llama encendida. Ahí vemos el sacrificio, ahí vemos el dolor, ahí vemos las vicisitudes, ahí vemos todo lo que es el vituperio, ahí lo vemos representado en la oliva que
salía el aceite fresco y en el pan partido. Recuerden que Cristo dijo, este es mi cuerpo que es partido por vosotros, y lo comparó con el pan. Y entonces allí había una mesa de pan, porque ahí representa también el sufrimiento, el dolor. Entonces vamos al lugar de la entrada, del lugar santo al lugar santísimo. Hay una pausa aquí, porque hay un altar de oro donde hay un incienso que representa las oraciones de los justos, hay un incienso que representa la alabanza de los justos, y vemos que el salmista, para poder cantar, para poder entonar alabanza, para poder elevar alabanza, tiene que haber sido conmovido por el sacrificio, tiene que haber sido dolido, tiene que haber sido molido por el pecado. Entonces aquí vemos la representación de un Cristo humano, de un Dios que se humanizó, un Dios que se hizo carne, porque el Cordero de Dios. Entonces ahora en ese altar de oro, en ese altar de incienso que representa a Cristo, hay una característica en ese altar de oro. En el altar de incienso tenía una corona. ¿Por qué tenía una corona? ¿Por qué era de oro? Porque ahora representaba a un Cristo como un sumo sacerdote en los cielos, intercediendo por el hombre aquí en la tierra, por la mujer aquí en la tierra. Ahora representa ese intercesor, un sumo sacerdote que intercede por su pueblo aquí en la tierra, como está escrito en Hebreos capítulo 2, verso 9, Romanos capítulo 8, verso 34, Hebreos capítulo 4, en diferentes versos habla de lo que representa el altar de oro, que era al Cristo, al sacerdote, al sumo sacerdote, pero ahora celestial. Y una cosa muy interesante que me llama la atención, el número 3, recuerden que le dije el número 3, habían 3 puertas en el tabernáculo. Había la entrada al atrio, la primera puerta, la entrada al lugar santo, la segunda puerta, la entrada al lugar santísimo, el velo, la tercera entrada. Habían 3 puertas para entrar al lugar santísimo. Y ahora hay un velo. Y yo quiero que ustedes entiendan que ese velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo estaba, habían querubines grabados sobre él. Querubines grabados en ese velo. ¿Y qué representan los querubines? Los guardianes del lugar santísimo. Observen que es muy importante entender que al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, no puede entrar cualquiera. Si no ha pasado por el sacrificio de Cristo, si no ha sido lavado con la sangre de Cristo, no te van a dejar entrar al lugar santísimo. Hay un obstáculo. El obstáculo es los ángeles llamados querubines, que están velando, que están protegiendo la entrada al lugar santísimo para el que no ha sido redimido, para el que no ha sido lavado. Por eso es que el pecador no puede entrar a la presencia de Dios. Por eso es que el hombre que peca, la mujer que peca y no se ha arrepentido y no ha pasado por el lugar del sacrificio de Cristo, no ha pasado por el altar del sacrificio, no ha pasado por la sangre del Cordero que fue inmolado Yeshua, no puede entrar al lugar santísimo. Por eso, camino al lugar santísimo se necesita sangre del Cordero inmolado Yeshua. Se necesita perdón, se necesita que te hayan dado acceso. Y para ese acceso, el único que te pudo brindar y me pudo brindar a mí acceso al lugar santísimo y quitar el obstáculo que había de los querubines guardianes de la santidad de Dios, se llama Jesucristo, se llama Yeshua HaMashiach. Él es el único. No hay ningún nombre dado a los hombres que pueda haber hecho la obra de quitar el obstáculo. Era el velo.
el velo representaba un obstáculo. El velo estaba ahí para detener al que no era santo, para detener al que no llevaba sangre. Por eso estaba el velo. Pero ¿qué pasó cuando Cristo a la hora novena, allí en el Gólgota, en aquel madero, agonizaba y dijo: consumado es, terminada está la obra? Entonces abrió el acceso. Dice la escritura, menciona que cuando él entregó el Espíritu, que dijo consumado es, y entregó el Espíritu al Padre, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Quiere decir que Dios mismo abrió el acceso por causa de que la sangre de Cristo ahora nos dio la entrada a la misma presencia de Dios, redimiéndonos de la culpa, redimiéndonos de la maldad, redimiéndonos de la enfermedad, redimiéndonos del pecado. Y ahora hay acceso total a la presencia de Dios. Escucha bien, habían 3 puertas. Pero ¿qué dijo Cristo en Juan 10:9? ¿Qué dijo Cristo en Juan 10:9? Yo soy la puerta. 3 puertas habían que pasar para llegar al lugar santísimo. Cristo las pasó las 3, pero nos dio un acortamiento, nos hizo un resumen, y ahora no tenemos que pasar 3 puertas. Ahora solamente hay una sola puerta para llegar y transicionar de donde tú estás a donde está la presencia de Dios. Una sola puerta se requiere ahora. ¿Cuál es? Se llama Cristo. Se llama el Salvador ungido. Cristo dijo en Juan 10:9: yo soy la puerta. Ahora Él es el responsable de abrir el velo. El velo se rasgó, dio acceso. Pero si no pasas por Cristo, no tienes acceso, no tienes entrada. Observa que hay unos querubines, son los que guardan el lugar santísimo. Observa que cuando Isaías declara la palabra en Isaías capítulo 6, fue al cielo, fue llevado al cielo el profeta Isaías. Dice que cuando llegó al cielo empezó a escuchar que decían: santo, 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 Dios todopoderoso, santo, santo, santo. Yo le llamo a ese grito de santo, 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 la alarma del cielo. Se prendió la alarma porque había un pecador en el cielo, en el trono, acercándose al trono de Dios. Había un pecador. ¿Sabe cómo se llamaba? Se llamaba Isaías. Isaías, cuando escuchó que decían santo, 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 está en el capítulo 6 de Isaías, dijo: ay de mí que soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque él no había sido limpiado. Él estaba en una condición de pecador porque no había todavía Cristo muerto por los pecadores. Y ahora está la presencia del trono de Dios. Pero tuvo que ser intervenido. Dice la escritura que un ángel voló y tomó un carbón encendido del altar del cielo. Amá, Rubás tiraba sojabía, lama. No marosaba, ay, a mí había un altar en el cielo, y del carbón de ese altar cogió ese carbón y lo pasó por los labios del profeta, del hombre Isaías. Entonces el ángel le dijo: no temas, tu culpa ha sido quitada. Entonces ya se acabó el pánico, ya se terminó el terror que lo había inundado, porque su culpa había sido quitada. De la misma manera, al entrar Cristo al lugar santísimo, por ti y por mí, ya tú y yo no tenemos terror, no tenemos nosotros que tener miedo, no tenemos que temer, porque ahora tenemos acceso y vamos a ser bien recibidos en el trono de Dios. Por eso ahora los querubines no nos van a detener. Los serafines no van a tener que sonar su alarma. ¿Por qué? Porque ahora Cristo nos dio acceso. Y como dice la Escritura en Colosenses capítulo 3, verso 1. Sí, pues,
habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces, juntamente con Él, estamos nosotros sentados en la ciudadanía celestial, en el reino de los cielos. Por eso tenemos ahora libre acceso, gracias a nuestro Redentor, gracias a Yeshua, gracias al Salvador ungido que murió en mi lugar, murió en tu lugar. Por eso hoy es un día muy especial, que Dios nos permite recordar que en este día 3 de este mes 3, ya no necesitas pasar por 3 puertas. A esta hora novena, que es 3 sumadas, no tienes que tener miedo, porque no necesitas pasar no más 3 puertas, solamente una puerta. Y si tienes a Cristo como tu Redentor, ya pasaste, ya transicionaste, ya entraste al lugar santísimo y puedes disfrutar de la maravillosa presencia del Creador del universo, del Dios Todopoderoso, del que nos ha dotado con su Espíritu Santo y nos ha capacitado y nos está moldeando y nos está formando y nos está utilizando para que aquí en la tierra de los vivientes podamos nosotros ser su voz, podamos ser sus manos, podamos ser sus pies y podamos dar testimonio y conducir a las multitudes a venir y a entrar, porque ahora hay acceso directo a través de la puerta, de una sola puerta que se llama Cristo. Qué privilegio Dios nos ha dado, que ni los ángeles, que son criaturas en manera superior a nosotros, no tienen el privilegio de predicar el Evangelio de Cristo, no tienen ese privilegio de anunciar al Cristo resucitado. Se nos ha dado a nosotros se nos elevó por encima de los ángeles, porque Cristo nos dio acceso, porque Cristo pagó el precio, porque Cristo tomó y asumió su lugar de humillación por ti y por mí, para levantarnos, para catapultarnos y para poder atravesar ese velo y llegar a la presencia del Todopoderoso. Qué maravilloso Dios servimos, qué maravilloso Dios predicamos. Por eso en el día de hoy gocémonos y alegrémonos, pero también proclamemos, para que los que faltan vengan, para los que todavía no le han dado su corazón a Cristo se lo entreguen, para que los que todavía el Señor está llamando se entiendan que el llamado es inminente, porque es inminente el pronto regreso de Yeshua a la tierra. Pronto hay una tribulación sobre la tierra, pronto hay una gran tribulación sobre la tierra, pero la iglesia del Señor volaremos, porque seremos arrebatados al sonar de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos y seremos levantados. Nuestro cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos y nos encontraremos en el aire recibiendo al Señor. Y estaremos con Él a partir de ese evento para siempre. Está a punto de suceder. El arrebatamiento es inminente. Por eso ahora levanta tu voz como trompeta, atalaya de Dios, y habla, declara las maravillas del Dios que te ha dado, las maravillas del Dios que te ha llamado, las maravillas del Dios que te ha salvado, las maravillas del Dios que te está ahora mismo empoderando y te está dotando para que no calle, no calle, testifica, pregona, predica, habla, no te calles,
Porque si tú te callas, ¿cómo van a oír? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo oirán si no fueren enviados? Si tú has sido llamado, si tú has sido enviado, obedece el llamado de Dios. No te detengas, no te quedes ahí pasivo como si la cosa no fuera contigo. Si entendemos que para ir, si entendemos que para obedecer el llamado tienes que haber sido elegido, tienes que haber sido instruido, tienes que haber sido ungido, ungida, tienes que haber sido dotado por el Espíritu Santo, porque no es para todos el llamado de predicar, lo entendemos. Hay un verso que dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, pero ese verso, esa comisión, eso no fue dada para todo el mundo, eso fue dada a los que estaban discípulos, a los que fueron apóstoles, a los que fueron llamados a ser instruidos para luego ser empoderados y luego ser enviados. Pero todo creyente puede testificar, todo creyente puede decir: Él me salvó, Él me sanó, Él me edificó, Él me alcanzó, Él se manifestó a mí. Todos podemos testificar y te invito y te exhorto a que lo hagas. Si no tienes el llamado a uno de los 5 ministerios, testifica o canta, alaba, pregona una alabanza, a una sonrisa. Dice que Dios ha hecho una obra en ti, aunque no hayan palabras, porque la gente te va a ver sonriendo, la gente te va a ver alegre, te va a ver contento, te va a ver contenta, y te van a decir: pero ¿por qué siempre está contenta? ¿Por qué siempre está alegre? ¿Por qué siempre hay una sonrisa? Y es el testimonio que tú le vas a decir cuando te pregunten: es que Cristo me salvó, es que Él cambió mi lamento en baile, es que ahora hay una celebración continua, porque ya el pecado no me esclaviza, porque ya el vicio no me esclaviza, porque ya la enfermedad no me detiene. Ahora le puedo cantar, ahora le puedo alabar, ahora tengo gozo y lo puedo compartir. No tienes que ser un predicador, no tienes que ser un apóstol, no, pero si tú has recibido salvación, comunica, testifica, habla del Cristo que te ha salvado, que te ha libertado, que te ha sanado, y testifícalo. Pero si has recibido un llamado, te invito también y te exhorto a que te enfoques en ese llamado y que estés atento a la voz de la frecuencia del cielo, que te va a dar comunicación, que se va a estar comunicando contigo, y el Espíritu Santo te va a estar enseñando, y el Espíritu Santo te va a estar conduciendo, y el Espíritu Santo te va a estar dotando y te va a estar empoderando, porque te va a llevar a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel. El que viene, aleluya, y vive experiencias con Dios, no se queda en el mismo lugar, no se puede quedar callado, no puede quedarse pasivo, tiene que levantarse, porque hay un torrente de un río caudaloso que es el Espíritu de Dios, que fluye como Yeshua dijo: el que cree en mí, de su interior correrá ríos de agua viva. Y hay un torrente de poder, hay un cauce de poder que sale, que fluye, y ahí está la manifestación de los dones del Espíritu Santo, y ahí está la manifestación del llamado de Dios a tu vida. Por eso, aleluya, utiliza todo lo que Dios ha puesto en tus manos, todo lo que Dios te habilitó en las manos, es para que lo uses. Úsalo, hombre de Dios, úsalo, mujer de Dios. Y adelante creyéndole al que te ungió, adelante creyéndole al que te llamó, adelante. No te detengas, que ahora es el tiempo más propicio para anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, porque ahora estamos en el lugar de su presencia. Gracias, Padre. En esta hora novena, mira a los que están ahí necesitados de un milagro, Señor, que necesitan salud física, que necesitan salvación, necesitan el milagro de la salvación, que necesitan la liberación, que necesitan la sanidad, que necesitan, Señor, una confirmación. Te los presento en esta hora y los deposito en tus manos. En el país que estén, en la nación que estén, aunque estén aquí en esta península,
aunque estén en Estados Unidos, en Centroamérica, Suramérica, en el Caribe, en las islas, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Cuba, en Haití, en Jamaica, en otras islas, los archipiélagos, no importa, Señor, aún en la Patagonia, no hay barrera, no hay obstáculo para que tu Espíritu llegue a ellos. Yo declaro que tu palabra llega a ellos, tu palabra llega a ellos, tu palabra llega a ellos y el milagro es manifestado. Y el milagro es manifestado. Declaro salud, declaro liberación, declaro salvación. Ahora en el nombre de Yeshua HaMashiach y te doy gracias. Lo creo que está hecho y te bendigo. Hakadosh Baruch. Gracias, 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 Señor. Amén y amén y amén. Bendiciones, comparte esta transmisión y será hasta la próxima con el favor de nuestro Dios. Shalom.